Eh, Listo. Voy a poner esto más grande. Entonces, vamos a explicar el día de hoy el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Ya esto tiene que ver con mecánica de fluidos, es decir, el análisis de fluidos que estén en movimiento o estén en reposo. Y para eso pues necesitamos, vamos a explicar varias ecuaciones que son importantes para resolver este tipo de ejercicios. Si alguien va a ingresar. Entonces, el ejercicio 3 dice que tenemos un tubo en forma de U abierto en ambos extremos y está parcialmente lleno de agua. ¿Cómo se muestra en la figura 3A? La figura 3A, entonces ahí solamente tenemos agua. Y bueno, hasta ahí va el ejercicio. A continuación, en el brazo derecho se vierte un líquido 2. Es este que está acá. Está lleno de otro líquido diferente y forma una columna de longitud 4, el símbolo, pues en el caso mío, pues utilizando el último dígito de mi cédula, entonces sería 4,8 centímetros. Pero pues obviamente cada uno de ustedes pues, tendrá un valor diferente. Dice acá, nota, la variable epsilon corresponde al último dígito de su número de documento. Fíjate que están intentando ingresar, vamos a ver, permítame un segundo, yo ingreso acá a unas personas. Listo, entonces ya saben pues que tienen que trabajar con el último dígito de su cédula. Y la letra que hayan escogido, pues van a trabajar con un tipo de líquido diferente. Yo voy a trabajar en este caso, como para ir cambiando de letras, voy a trabajar con aceite. Entonces el líquido 2 es aceite, y el líquido 1 es agua. La primera parte nos dice, determine la diferencia H, es decir, nos están pidiendo calcular este valor que ya les voy a indicar acá. Este valor H es el que tenemos que calcular, que es la diferencia de las alturas de los dos líquidos. Acá está la altura del aceite y acá está la altura del agua, entonces tenemos que calcular cuánto es la diferencia de esas dos alturas, que sería la letra H minúscula. Entonces vamos a empezar ahí, vamos a desarrollar ese punto A y después seguimos con el punto B. Para poder desarrollar ese punto A, tenemos que tener en cuenta lo que se llama el principio fundamental de la hidroestática. Y establece que la presión en dos puntos de un fluido a la misma altura es la misma. ¿Cómo así? ¿Cómo se digiere eso? Para eso yo traje esta gráfica de acá. Si se fijan bien, el punto A, el punto B, el punto C y el punto D están a la misma altura, pero están dentro de diferentes recipientes. El primero es cilíndrico, el otro es rectangular, este también es cilíndrico pero más angosto y este tiene forma como de reloj de arena. Entonces lo que dice el principio fundamental de la hidrostática es que no importa el tipo de recipiente en el que esté el punto donde yo quiero ver la presión, no importa el tipo de recipiente.
sino que solamente depende de la profundidad. Es decir, de la altura a la que está el punto. Entonces, como están acá a la misma altura, ambos están a la misma presión. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque uno cree, por ejemplo, si ustedes están en una piscina olímpica, ustedes creen que si se sumergen 1 metro van a sentir más presión que estar en una piscina de niños a la misma altura, van a tener diferente presión, pero no es así, van a tener siempre la misma presión a la misma profundidad. Entonces, eso dice el principio fundamental de la hidrostática. Y en el caso del ejercicio, acá tenemos el líquido en forma de U, y acá tenemos el punto A, y acá tenemos el punto B. Ahí hay dos líquidos diferentes, pero como están a la misma altura, quiere decir que están a la misma presión. Entonces no importa si hay un líquido, 2 líquidos, 3 líquidos, 4 líquidos, los que sean. Lo importante es tener presente a qué altura están o a qué profundidad están esos puntos que yo quiero mirar. Acá era básicamente el mismo ejemplo anterior. No importa, nuevamente les repito, no importa la forma del recipiente, lo que importa es la altura. Entonces a 2 metros, la presión a 2 metros en cualquiera de los recipientes va a ser la misma. Eh, entonces para eso, acá tenemos el ejercicio, el esquema inicial. Entonces, lo que es el punto A y el punto B están a la misma presión hidrostática. Y la presión hidrostática, pues obviamente tiene una ecuación. Entonces, ¿cuál es la presión en el punto A? Vamos a verlo, acá está la ecuación. La presión en el punto A tiene la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce el aire, la fuerza que ejerce el aire hacia abajo. Yo agrego acá que están entrando. Y además está lo que es la presión ejercida por el agua. Es decir, por este pedacito de agua que va desde acá hasta acá. Entonces eso matemáticamente, entonces, la presión en el punto A es igual a la presión atmosférica más la presión del agua. Y la presión del agua siempre es esta ecuación que les voy a escribir acá. La presión es igual a la densidad, este es el símbolo de densidad, por la gravedad, por la profundidad. Volvemos acá a la ecuación. Chicos, si van teniendo dudas, me las van preguntando de una vez como para que me vayan a perder. Entonces, la presión atmosférica es la que ejerce el agua. Ahorita necesitamos calcular la presión de esta parte de acá del líquido. Y eso es igual a la densidad del agua por la gravedad por la profundidad, que dice L menos H. Entonces miremos acá el dibujito. L va desde acá hasta acá. Si yo le quito el H, pues me queda esta parte de acá abajo. Espero que me haya hecho entender. Lo voy a repetir como para que no queden dudas. La altura H viene desde acá hasta acá. Y esta es la altura H minúscula. Si a L le quito la H minúscula, me
Hola jóvenes, se me cayó el internet porque acá en la UNAD está lloviendo durísimo, entonces, ¿me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, señor, sí se le está escuchando, señor. Qué pena ahí con ustedes ahí el inconveniente, esperemos que no se vuelva a caer el internet acá. Sí, señor, se oye. No sé si la pantalla la están viendo o no. No, señor. Ok, la voy a volver a compartir entonces y voy a tratar de avanzar un poquito más rápido para que no vayamos a tener problemas que se nos vaya la... Entonces, como les venía diciendo, acá en el punto A hay dos presiones que están actuando, la del aire y la del líquido de esta partecita que está acá. Entonces, la presión del líquido es igual a la densidad del agua por la gravedad por la altura, que sería L menos H. Entonces, ahí tendríamos la presión en el punto B. Ahorita vamos a calcular la presión en el punto B. La presión en el punto B, voy a bajar este gráfico de acá. La presión en el punto B, que es este que está acá, pues sería la presión que ejerce la presión atmosférica, que es la presión del aire, más la presión del líquido 2. Entonces, la ecuación quedaría, esta que está acá, es que estoy señalando, que es la presión atmosférica, más la presión ejercida por el aceite. Entonces, sería densidad del aceite por la gravedad, por la altura de esa columna, que vendría siendo L. ¿Sí? Entonces, como las dos presiones son iguales en A y en B, entonces yo puedo igualar esas dos ecuaciones que ya calculé, que es lo que tenemos acá. Igualo esas dos ecuaciones y empiezo a simplificar. Entonces la presión atmosférica se cancela con esta presión atmosférica y me quedaría esto de acá. Ya lo que hago es simplemente reemplazar los valores. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La densidad del aceite para el ejemplo que estoy explicando es 920. L, de acuerdo al número de mi cédula, sería 4.8 centímetros, pero los debemos pasar a metros. Ese es el sistema internacional, siempre debemos trabajar con las mismas unidades, sería 0.048. Reemplazo esos valores dentro de la ecuación. Este 0.48 lo reemplazo acá. Y acá. Y despejo H, que es lo que nos está pidiendo calcular el ejercicio. Entonces, haciendo el despeje matemático, pues que ya es algo más sencillo, me da que la altura es de 0.38 centímetros. ¿Sí? Preguntas hasta ahí, jóvenes, para que vayamos. Ay. Hola, se volvió a caer la señal. No, señor, se le está oyendo. Sí me estuvieron escuchando todo el rato. Sí, sí, señor. Ok, gracias. Sí, señor. Entonces, preguntas hasta ahí, chicos. Por el momento no, señor. Ok, gracias por contestar. Entonces, sigamos. En el otro punto dice que vamos a poner el dibujito acá, vamos a bajarlo. Es este que está acá. Permítame un segundito.
Listo, entonces en el otro punto dice que posteriormente en el brazo derecho se cubre de cualquier movimiento del aire, es decir, que se le coloca esto a este lado como si fuera un tapón, una protección, dice ahí. Mientras que el aire se sopla a través de la parte superior del brazo izquierdo, es decir, que hay una persona acá que está soplando o una máquina que genere un movimiento del aire en esa dirección. Entonces, como hay un movimiento del aire, va a generar un cambio de presión. En la presión atmosférica ya va a haber un cambio ahí. Y para eso necesitamos aplicar la ecuación de Bernoulli, que ya se las voy a mostrar cuáles para que la anoten. Después dice que como este está tapado y acá se está soplando, ese cambio de presión hace que los dos líquidos queden a igual altura. Fíjense bien, están a la misma altura. Entonces la pregunta que hace el ejercicio es: determine la rapidez del aire que se sopla a través del brazo izquierdo para que los dos líquidos queden a la misma altura. Para eso nos dan la densidad del aire, que tiene este valor 1.2 kilogramos por metro cúbico. Entonces volvamos acá. Para eso, como les dije, se necesita la ecuación de Bernoulli, que es esta que está acá. Por favor, anótela o tómele un pantallazo. Esa ecuación es muy utilizada en ingeniería civil para lo que tiene que ver con el desarrollo de toda la distribución de las tuberías para llevar el agua a los diferentes pisos de un edificio o de una casa. Y para entender mejor esa ecuación se utiliza este esquemita que está acá. Y vamos a suponer que el agua está en este punto. El agua está acá en este punto de acá. Entonces la presión en ese punto, como eso se está moviendo, tiene una velocidad más un medio de la densidad del agua por la velocidad en ese punto al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. Como esto tiene una altura, es igual a cuando el agua está en este punto de acá. La presión en ese punto más un medio de la densidad por la velocidad en este punto al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué quiere decir esa ecuación? Que la energía que tiene el fluido, es decir, la energía acá, que es la energía inicial, es igual a la energía final. Eso dice la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación como de conservación de la energía. Acá en el ejercicio que estamos desarrollando, ambos extremos están a la misma altura. Acá está a la misma altura de acá. Entonces eso quiere decir que HA y HB son iguales. Y la velocidad en A, la velocidad en A sería esta que está acá, y la velocidad en B sería igual a 0, porque como acá no hay movimiento, esto está taponado, tiene una protección como dice acá, entonces la velocidad al lado derecho sería igual a 0. Entonces al reemplazar estos valores acá en la ecuación, entonces yo borro acá para que no se me vayan a enredar. Este término se cancela con este término, porque estamos hablando de la densidad del aire. Y este término es igual a 0, porque la velocidad al lado derecho es igual a 0. Entonces nos quedaría esto que está acá, que es esto que está acá, PA, más un medio de la densidad por la velocidad A
al cuadrado es igual a la presión en B. Y lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esta presión en A, lo pasamos al otro lado a restar. Entonces nos quedaría un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado es igual a la presión en B menos la presión en A. Hasta ahí tenemos una parte del desarrollo, pero todavía nos falta hacer otra parte adicional. Ahorita, para poder resolver el problema en su totalidad, vamos a aplicar el principio fundamental de la hidroestática, que ya les dije cuál era, que la presión a la misma profundidad siempre es la misma. Entonces la presión en el punto C es igual a la presión en el punto D. La presión en el punto C es igual a la presión atmosférica, que es la del aire, menos la presión que está acá adentro del aire. Acá también hay una fracción de aire, y esa presión se representa como la densidad del aire por la gravedad por H, que es la altura, que es esta altura de acá, o sea, desde acá hasta acá, más la presión ejercida por el agua, que sería desde acá hasta acá. Ahí quedaría la presión que se está experimentando en el punto C. Falta averiguar la presión que se está experimentando en el punto D. En ese caso, la presión, como esto está taponado acá, la presión que experimenta este líquido es igual a la presión en B, que es la que está acá, más la presión del aire que está acá encerradito, que es densidad del aire por la gravedad por la altura, más la presión que está ejerciendo el aceite, que es desde acá hasta acá, que es densidad del aceite por la gravedad por la longitud. Como ambas presiones son iguales, yo las puedo igualar. Igualo ambas ecuaciones, entonces acá al lado izquierdo me queda PA, densidad del aire por la gravedad por la altura, o sea, todo lo que está acá, al lado izquierdo, todo lo que está, la presión en C, es igual a este lado que está acá. Y esta de acá abajo es esta que está acá. Lo único que hago es igualarlas. Y en esta parte en esta ecuación que ya está igualada, yo puedo cancelar este término con este término porque son iguales. Y puedo colocar este término presión en A, lo puedo mandar al otro lado a restar como está acá. Y este término que está positivo lo mando al otro lado a restar. Entonces, ¿qué me quedaría? Densidad del agua por la gravedad por la longitud menos la densidad del aceite por la gravedad por la longitud. Saco factor común, es decir, que hay en común en los dos términos, la gravedad y la longitud. La gravedad y la longitud lo saco y entre paréntesis me queda densidad del agua menos densidad del aceite. Esta presión B menos presión A es lo que ya habíamos calculado por acá arriba, que está acá. Presión en B menos presión en A es igual a un medio de la densidad por la velocidad en A al cuadrado. Entonces, reemplazo esa presión acá abajo. Perdón que estaba como intentando ingresar gente, creo. Lo que hago ahora simplemente es despejar la velocidad en A, que es la velocidad del viento, que es lo que nos está pidiendo calcular el ejercicio. P2 lo mandamos a multiplicar al otro lado porque está dividiendo. Y esta densidad pasaría a dividir, que es la densidad del aire,
Y como la velocidad en el punto A está al cuadrado, pues saco raíz. Y ya para finalizar, lo que hace falta es reemplazar los valores que nos está dando el ejercicio, que son 2 por la gravedad, que es 9.8, por la longitud, que es 0.048, la densidad del agua es 1000 y la densidad del aceite es 920, la densidad del aire es 1.2, y al hacer todas esas operaciones matemáticas y sacando la raíz, pues esto nos da que la velocidad del aire para poder que se nivelen las dos columnas tiene que ser igual a 15.12 metros por segundo. Es decir, no es cualquier soplo por ahí de una persona. Esto tiene que ser una máquina especial para que logre generar ese efecto. Entonces ahí estamos aplicando el principio fundamental de la hidroestática y la ecuación de Bernoulli, que es bien importante que tengan esas dos ecuaciones ahí en sus apuntes para el examen de la prueba POC, que es el examen final. Quiero saber si hay dudas de ese ejercicio que yo sé que sí es un poco más complejo por toda la parte matemática. Entonces quiero escucharlos si tienen alguna duda de ese ejercicio. No, tutor, de pronto en el momento de desarrollando, ahí surgirán las dudas. Pero aquí por la explicación, a mí no. Ok, Judy, muchas gracias por tu respuesta. Sí, lo que dice Judy es cierto. Ustedes ya se sientan a mirar y van rayando, van viendo la explicación y van diligenciando pues con sus datos que le corresponde a cada uno. Pero no sé si de pronto alguien sí tenga alguna duda en este momento. ¿Mm? Entonces, ¿está todo bien? Recuerden por favor de que registrar la asistencia a través del campus virtual lo deben hacer durante la sesión para que se puedan registrar, para que lo vayan haciendo pues simultáneamente. Hasta ahí iría entonces el ejercicio 3, que es el más difícil de la tarea, es el más complejo, el de más análisis, pero pues yo creo que ya tienen idea de cómo se hace. En el ejercicio 4, dice el enunciado que un ingeniero está encargado de diseñar un tanque de almacenamiento de agua. El tanque tiene una base cuadrada de 5, en el caso mío, que mi cédula termina en 8, entonces yo trabajaría con 5.8 metros de lado y una altura de 10.8 metros de altura para el caso mío. Es decir, que si tiene una base cuadrada de 5.8 metros, es decir, que cada lado mide 5.8 metros. Este lado de acá 5.8, este lado de acá también 5.8, todos los lados van a medir 5.8. Es cuadrada la base. Y la altura, desde acá hasta acá, 10.8 metros, para el ejemplo mío. La pregunta dice, ¿cuál es la presión hidroestática a la cual se encuentra sometido un cuerpo que esté en el fondo del tanque? Es decir, que esté en la parte más profunda, por acá abajo. Entonces recordemos de que por el principio fundamental de la hidroestática, la presión no depende de la forma del tanque. Es decir, que este 5.8, eso es como una distracción que está colocando ahí el ejercicio, como una trampita. ¿Sí? Porque realmente lo que está ejerciendo la presión es la altura o qué tan profundo está sumergida la persona. Entonces, para eso aplicamos la ecuación general,
de presión, que es densidad por la gravedad por la altura o profundidad. Esto se puede pues ver de las dos formas, altura o profundidad de la piscina. Profundidad, ahí más o menos se escribe. Estamos hablando de agua, entonces la densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso pesa un metro cúbico, una tonelada. La gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Y la altura, acá en el ejemplo tenía 10, pero realmente en el ejemplo mío sería 10.8. Y se hace la multiplicación, pues para no tener que cambiarlo, digamos que a mí me tocó con el 10 y esto da 98.100 pascales. Eso es la presión que está ejerciendo el agua a esa profundidad. En el punto B, ahí ya estaría la respuesta del punto A. En el B dice, si el tanque está lleno hasta la mitad del agua, ¿cuál es la presión en el fondo de este caso? Entonces uno podría decir, como está a la mitad de la altura, pues cojo el resultado de cuando está llena totalmente y lo divido entre 2 y me sale la respuesta inmediatamente. O pueden aplicar la ecuación nuevamente. Lo único que cambia es la profundidad, que ya sería, en vez de 10, sería 5. Se hace la operación matemática y daría 49.050 pascales. Esa es la mitad de cuando está lleno. En el punto C dice, ¿cómo cambiaría la presión en el fondo si el tanque se llenara completamente con un líquido más denso que el agua, como el mercurio, o menos denso como la gasolina? Entonces, lo único que cambiaría en la ecuación sería lo que es la densidad. Sería lo único que cambiaría. Y en vez de 1000, como teníamos acá, vamos a poner, para el caso del mercurio, 13.546. El valor de la gravedad sigue siendo lo mismo, la profundidad sigue siendo la misma. Y la presión ya obviamente se aumenta porque la densidad de mercurio es muy alta. Ya 132.800, no, perdón, 1.328.862.2 pascales. Se incrementó muchísimo. Más de 10 veces se incrementó. Y para el caso de la gasolina, la densidad es 720 kilogramos por metro cúbico. Se hace la multiplicación y la presión daría 70.632 pascales. Y hasta ahí ya estaría resuelto el ejercicio. Ese es el ejercicio 4, sí, el ejercicio 4. Ahí ya estarían explicados los dos ejercicios. Sí, por favor, les reitero, porque sé que en la prueba final, en la prueba POC, tienen que tener muy claros los conceptos. Para los que recién llegaron, así rápidamente les voy a hacer una explicación de este concepto de principio fundamental de la hidroestática. Acá tenemos 4 recipientes diferentes y tenemos una pelotica sumergida a la misma altura en cada uno de esos recipientes. Entonces la presión que experimenta la pelotica va a ser la misma porque está a la misma altura. No importa la forma del recipiente. Eso es lo que dice el principio fundamental de la hidroestática. Y la presión de un sólido es esta ecuación que está acá. La densidad por la gravedad por la profundidad. Esa ecuación, por favor, anótenla. Y la otra ecuación importante es esta ecuación de Bernoulli, que también es supremamente importante, que se aplica para el diseño de tuberías dentro de una casa, un apartamento, un edificio.
Y esto es igual a la conservación de la energía. La energía inicial que tiene el líquido tiene que ser igual a la energía final del líquido, por el principio de Bernoulli. Y eso sería pues como toda la explicación del día de hoy. No sé si tengan alguna duda, quieran comentar algo al respecto. Igual ahí queda la grabación. La pueden ver pues varias veces y si tienen alguna duda me pueden escribir a través de la plataforma. Entonces, muchachos, los escucho o si no, pues damos por finalizada la reunión. Tutor, yo tengo una duda, pero no del tema, sino de otro asunto. Sí, claro, cuéntame, Judy, aprovechemos de una vez. Listo, tutor. Lo que pasa es que, pues, yo soy estudiante aquí de la ciudad de Cúcuta y pues hemos enviado los correos a la líder de laboratorios. Sí. Ella me contestó que no han hecho las contrataciones para poder hacer el laboratorio en Pamplona. Entonces, esto, pues no sé si debemos seguir